Capítulo 29. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar, vio en medio del campo un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocarla en su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó a los pastores: ¿De dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando: ¿Se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo: Todavía estamos en pleno día, y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron: No podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido, y Labán le dijo: Realmente tú eres de mi propia sangre. Jacob había estado ya 1 mes con Labán cuando éste le dijo: Por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: Me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó: Es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán: Ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpá, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso, cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilhá, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo: El Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón.
porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo, y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada, y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Capítulo 30. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Es él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilhá, propuso Raquel, acuéstate con ella, así ella dará a luz sobre mis rodillas, y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Zilpá y se la entregó a Jacob por mujer, y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Zilpá, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras, y se las llevó a Lea su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea: por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy te acostarás conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada, y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea: Dios me ha recompensado, porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isacar. Lea quedó embarazada de nuevo, y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, a la cual llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José, y dijo: quiera el Señor darme otro hijo. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó: por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso: fija tú mismo el salario que quieras ganar, y yo te lo pagaré. Jacob le respondió: tú bien sabes cómo he trabajado, y como gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague?, preguntó Labán.
No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada, y todos los corderos negros, y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día, Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca, y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso, puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas, y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño, diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas, pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán, y los robustos eran para Jacob. De esta manera Jacob prosperó muchísimo, y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Capítulo 15. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. ¡Hipócritas! Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón.
Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús, «que se cumpla lo que quieres». Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino». Los discípulos objetaron: «¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud?» «¿Cuántos panes tienen?», les preguntó Jesús. «7, y unos pocos pescaditos». Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después, los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán.